entonces a partir de aquí contamos con, digamos, los 3 líderes del proyecto, Mastercard, Banco Sabadell y EDP, y queríamos empezar a preguntaros cosas y voy a empezar por ti, Javier. Como, digamos, la parte de los servicios de movilidad, sois los que vais a operar y gestionar estos puntos de carga. ¿Cuáles eran un poco las demandas de este proyecto y por qué se presenta ahora y qué es lo que trata de aportar como innovador este proyecto? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Arturo, y me alegro mucho de veros a todos, sobre todo presencialmente, muchas caras, porque el Teams nos funciona bien, pero presencialmente mucho mejor. Bueno, este proyecto es un proyecto ya de por sí muy interesante, pero para EDP era un proyecto perfecto, porque nosotros ya estamos y ya estaremos trabajando en el despliegue de puntos de recarga públicos. Asturias es, de hecho, nuestro principal foco, donde comenzamos y donde todavía tenemos la mayor parte de la red, aunque la estamos desplegando por el resto de España. Red que es ultra rápida y rápida, pero también es que decir lenta es un poco de mal rollo, normal, quiero decir, porque también hace falta la carga normal, ¿no? Pero hay un problema claramente que lo detectamos, y es que todos los operadores queremos y nos gusta garantizarle a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario, y eso lo podemos hacer creando aplicaciones fantásticas que le dan diferentes modalidades de uso, precios, todo lo que sea. Pero la realidad es que estamos generando una infraestructura que hace esto quizá muy sencillo para el que usa un coche eléctrico todos los días y empezó, pero muy complicado para el que llegan de nuevas y para cargar su coche en la vía pública necesita tener 15 aplicaciones en el teléfono móvil instaladas, entre ellas la de EDP. Nosotros esto lo vimos hace tiempo y decidimos abrir toda nuestra red en interoperabilidad con el resto de fabricantes, con el resto de operadores, a través todavía de los métodos conectados, ¿no? Es decir, nuestros puntos de recarga hoy operan o pueden operar en las aplicaciones de otros operadores y nosotros también recogemos. Pero no es suficiente, porque pensemos que cuando una persona tiene un eléctrico y necesita recargar en un punto de carga ultra rápido en la autopista, puede asegurar su viaje y tener una aplicación. Magnífico. Si se lo ponemos más sencillo y interopera, magnífico también. Si el coche le dice cómo ir, genial. Pero si voy a la compra al supermercado y mi coche es un híbrido enchufable, me interesaría cargar para poder volver a mi casa con la misma energía eléctrica, porque es más rentable o porque es más beneficioso para mí, pero también porque aprovecho y el coche cuando está parado está cargando. Pero tengo que perder un montón de tiempo en entender que ese punto es de EDP, bajarte la aplicación, meter la tarjeta de crédito y entonces que funciona, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos es que esta es una magnífica manera de asegurar una cosa. Y yo, Ignacio, cuando empezamos a hablar de esto, yo te lo dije claramente porque eres una visión clara. No puede ser que pueda comprar una Coca-Cola en una máquina de vending con tarjeta de crédito y tenga que cargar mi coche con 5 o con 10 o con 15 aplicaciones. Y por tanto, lo que queremos hacer es esto. Cuando hablamos de interoperabilidad, vamos a hablar de pago universal, y el pago más universal es poder pagar, bueno, con la tarjeta, con el móvil y con la tarjeta, con cualquier tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, por esto, o de débito. Nosotros lo vimos claro, nos unimos al proyecto. Tengo que dar las gracias sobre todo a los impulsores iniciales, Mastercard, a los que nos habéis acompañado, y también al Banco Sabadell para poder hacerlo. Nos comprometemos a hacer un despliegue, nos comprometemos a hacerlo en parte de nuestro despliegue y también en el de nuestros clientes, y hacerlo de diferentes maneras. Bueno, lo podemos hacer como en vía pública, en hoteles, en restaurantes, en todos los sitios donde quien tiene el espacio estime que es bueno que quien esté aparcando en la puerta pueda cargar su coche. Y pensemos que hoy es poca gente, pero va a ser mucha. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ponérselo fácil a mucha gente, y por eso nosotros la verdad es que lo vemos claramente. Pues muchas gracias, Javier. Y pasamos a Iñaki. Iñaki, Mastercard en la movilidad eléctrica. ¿Qué papel desempeñáis en un proyecto de estas características y, sobre todo, cuál es esa visión que habéis descubierto desde una empresa como la vuestra, que parece que en principio nada o poco tendría que ver con un mercado como este, y toda la potencialidad que parece que podéis llegar a tener? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, quería agradecer a EDIVE por organizar el congreso. Nadie es profeta en su tierra, pero yo soy de Avilés. Viví en la calle Palacio Valdés bastante tiempo, y bueno, pues desde luego es un orgullo y un honor estar aquí hoy con todos vosotros, ¿no? Un poco el papel de Mastercard en todo esto, ¿no? Por ponerlo en contexto, yo creo que la pandemia, el COVID-19, ha tenido varios efectos.
pero sobre todo yo creo que ha cambiado un poco el paradigma de la movilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una parte de limitación de recursos públicos. Es verdad que están los fondos europeos de recuperación y resiliencia, pero sí que hay una limitación de los recursos públicos. En paralelo con una demanda de digitalización, con una demanda de sostenibilidad y de alguna manera también de atracción del turismo, ¿no? Fijaros, yo me acuerdo perfectamente en el año 2019, sentados con algunas administraciones públicas, con algunas ciudades, donde el problema quizás era que había demasiados turistas. Ahora en el 2021 ese problema ya no es tal, ¿no? Sino que, oye, es necesario atraer turistas y es verdad que se quiere atraer turistas un poco aprendiendo de los errores del pasado, ¿no? Pero además tenemos también otro fenómeno en este contexto COVID, post-COVID, que es la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que nosotros como ciudadanos, pero nosotros también como consumidores, estamos demandando a las autoridades públicas, pero también a las empresas, políticas más conscientes del medio ambiente y que contribuyan un poco a una sostenibilidad global del planeta, ¿no? Entonces, aquí se forma una especie de demanda en un contexto de limitación presupuestaria y, además, también se está pidiendo a las autoridades públicas que sean más eficientes, ¿no? Entonces, esto es un reto demasiado grande para que sea abordado por un solo jugador, por una sola administración o por una sola empresa, ¿no? Entonces, por eso Mastercard está aquí, ¿no? Nosotros creemos en iniciativas público-privadas que tengan ese objetivo de crear áreas urbanas, pero también áreas rurales, ¿no? Que yo creo que podemos debatir sobre el efecto que podría tener este proyecto en áreas rurales, más eficientes, más sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente y también más inclusivas, ¿no? Inclusivas no solamente desde el punto de vista de igualdad social, igualdad de género, pero también territorial, ¿no? Que de alguna manera los territorios que están un poco más fuera de los grandes corredores, pues que también tengan esa posibilidad de competir y de tener los mismos servicios y, lógicamente, las mismas políticas de descarbonización, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Y en la misma línea, José Luis, un banco en la movilidad eléctrica. ¿Qué es la aportación que hacéis en este proyecto y, sobre todo, cuál es un poco vuestra visión desde el concepto de sostenibilidad? Porque vemos que los bancos empiezan a coger mayor interés, ¿no?, en este tipo de propuestas. Creo que ya un banco es algo mucho más que va mucho más allá, ¿no?, de un sitio donde entras a hacer operaciones de sacar, meter dinero. ¿Qué aportación hace un banco como el vuestro? Bueno, pues buenos días. Se me oye bien, ¿verdad? Se te escucha, sí. Aquí donde me veis, hace una pandemia y media que no subí a Asturias. Vivo en Madrid y soy nieto de asturiano, de Oviedo. Entonces, pues un poco como Iñaki le ha pasado, pues, venir aquí a tierra conocida y querida, pues hoy ha sido, y sobre todo que sea presencial y poder veros, incluso tapados como Batman, ¿vale? Da gusto veros, ¿vale? Como banco, cada vez que voy a una ponencia de este tipo, tengo la sensación de que soy el hombre gris poco visible. Y esto que mido casi 2 metros. ¿Por qué? Porque soy el banco. Claro, somos... Sigue. Ah, no. Disculpad la tecnología. Ahora me oís mejor, ¿no? ¿Lo repito otra vez todo? O... Bueno. Entonces, ¿y qué pinta aquí un banco? Siempre vais a ver que en la ecuación es dinero. Pues no solo eso. O sea, si todos nos ceñimos a la cuenta de resultados, pues al final es un poco triste trabajar sobre esa filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué vimos cuando se nos ofreció nos tendió la mano, ¿no?, para participar? Que eso tenía un retorno social brutal, ¿vale? ¿Qué tenemos nosotros diferente en esta ecuación, en este equipo de partners? Que tenemos muchísimos clientes. Tenemos una red tremenda desplegada por el territorio. Somos capaces de llegar a cualquier sitio. Entonces se unió nuestro expertise de medios de pago, que es en lo que realmente estamos aquí colaborando y participando, pero se une una capa importantísima, que es poder llegar a cualquier interesado o interesada en este proyecto, ¿vale? El proyecto es un proyectazo. Llevamos, ¿cuánto llevamos con ello? ¿Un año? ¿Más o menos? Un poquito menos. Y ahora nos vendrán las prisas, ¿vale? Entonces, el banco
hace ya tiempo que hemos creado la Dirección de Sostenibilidad, que es un poco, siguiendo un poco con el argumento que me decías, hemos creado la Dirección de Sostenibilidad y hemos tomado la decisión de acompañar a los clientes en lo que es la transición a la economía sostenible. ¿Vale? Esto es ADN puro ahora del banco. Eso nos obliga a estar no solo muy cerca de proyectos como este, sino de ser canalizadores de información, o sea, poder facilitar el acceso a algo que si no parece como muy lejano. ¿Y cómo yo voy a tener en mi restaurante, en mi hotel, esto? Pues quizá somos una correa tractora muy potente. Aparte también de jugar con el tema de los TPVs y tarjetas, que es a lo que me dedico yo realmente, tenemos también financiación. Es muy sencillo de pensar que, oye, a este proyecto, aparte de todo lo que tiene de conducción de la energía, de instalación del punto, de universalización de pago, puede haber necesidades de financiación. Y ahí, en eso, yo creo que nos ubicáis fácilmente, ¿vale? Esto es un poquito así a nivel global. Perfecto. Bueno, pues verdaderamente bienvenidos a este mundo de la movilidad eléctrica. No sé en qué momento alguien nos dijo que esto iba a ser un negocio rentable. Lo será. Pero mi pregunta es, ¿cuándo prevéis que esto puede tener, o si prevéis que esto puede llegar a tener un sentido de rentabilidad y, sobre todo, ¿cuál es la capacidad de exportación de este proyecto? Porque hay otros países que están también con estas mismas necesidades y que quizá ese concepto de interoperabilidad puede traspasar fronteras, ¿no? Entonces, pues empezando ahora a la vuelta por ti, José Luis, y luego vamos para atrás, pues ¿cuál es esa visión que podéis tener? ¿Tenéis una visión un poco más internacional, un poco más allá de este modelo de negocio? A ver, es que este modelo, la ventaja que tiene es que es escalable. O sea, es escalable, puedes llegar a cualquier territorio que esté interesado. En nuestro caso, por ejemplo, hemos facilitado soluciones de pago no solo en España, sino, pongo un ejemplo que todos hemos disfrutado, nosotros somos el punto de cobro que hay en muchísimos hoteles que hay en Europa. ¿Y por qué no vamos a ser lo mismo en puntos de recarga? ¿No? Aquí se trata de tener la tecnología, tener la telemetría, tener la utility, la energía que vaya conectado y el cobro. ¿Vale? Y sobre todo, que creo que el concepto lo más potente es que sea universal, que lo habéis dicho muy bien ya, que un conductor salga del norte de Europa, llegue a Cádiz y pueda estar utilizando su tarjeta, su smartphone, porque esto, aquí sobre todo hablamos de tarjeta, pero hablamos tarjeta como concepto universal, ¿vale? Creo que ahora todos hemos disfrutado ya de lo que es el pago contactless, ¿no? El NFC, ¿no? Pues se trata de eso, de permitir que la user experience, que es como lo dice la gente que sabe de esto, la experiencia del usuario sea la misma que tiene en su día a día, en su normalidad de día, ¿vale? Y es un nicho potentísimo. ¿Por qué? Porque apenas te encuentras esta solución. En España, desde luego, no te la encuentras, ¿vale? Entonces, hemos hecho algo tan sencillo y simple como es unir tres ideas, tres necesidades y decir, ¿y por qué no? Y es lo que habéis visto aquí afuera que está conectado. Y Iñaki, en esa línea, porque este proyecto tiene una inversión, un objetivo de 1.000 puntos de carga en el territorio español y en algunos países del entorno, vecinos, verdaderamente con estas capacidades, pues usuarios de Portugal, de Francia van a poder venir, cargar sin problemas y nosotros también vamos a poder hacer lo propio. Es decir, ¿esto es lo que realmente va a ser romper esas barreras? Totalmente, totalmente. Yo creo que aquí, o sea, este proyecto tiene muchos ingredientes muy positivos, pero sobre todo la capacidad de aunar empresas públicas, empresas privadas, instituciones públicas, y los aúna con algo que yo creo que es la demanda de los usuarios a la hora de utilizar su vehículo eléctrico, ¿no? Como bien decía José Luis, yo creo que todos sabemos lo que es un pago y un pago contactless. Lo sabemos porque lo utilizamos cada día, ¿no? Lo utilizamos en el transporte público, pero lo utilizamos en el Alimerca, en el Mercadona, en el Carrefour, en el Repsol. Todos sabemos pagar así y esperamos que se pueda pagar así en todos los sitios, ¿no? Y yo creo que esto es una tendencia que estamos viendo a nivel europeo. Desde luego, Alemania ha sido puntera al sacar esa legislación específica de que los puntos de recarga tienen que aceptar pago con tarjeta financiera. Pero es que, además de ser algo que todos entendemos que es necesario, es algo que tiene esas grandes ventajas para el usuario. O sea, para el usuario, además de ser todas las ventajas que tiene el pago con tarjeta, que al final es conveniencia, simplicidad y seguridad, pues tiene una experiencia única de compra, ¿no? Mastercard
fijaros, tiene 2.600 millones de usuarios en el mundo. Eso quiere decir que el punto de recarga que coloquemos en ese hotel rural, ¿no? En esa casa rural en Asturias, pues hay 2.600 millones de personas que pueden ir ahí, recargar y pagar sin que haya ningún tipo de explicación. Bájate la aplicación, tienes que ser cliente. No, pagas de la misma manera que pagas en cualquier sitio y todos los actores cobran, ¿vale? Con lo cual es un sistema totalmente estandarizado. Es interoperable, lo que decíamos. O sea, es que un sueco puede ir a recargar a Alemania y luego pasar a Austria y va a estar con la misma experiencia y con la interoperabilidad entre distintos operadores energéticos. Otra ventaja para el usuario, lógicamente, es la parte digital, ¿no? No hay que hacer una inversión adicional en la infraestructura para que soporte Apple Pay, Google Pay o el XPay que venga en el futuro, ¿no? Porque todo esto de serie, el protocolo MV Contactless lo soporta. Para el operador, a su vez, también tiene ventajas. Lógicamente, una mejor experiencia de usuario que hemos hablado, ¿no? Tanto no solamente para el habitual, que, oye, si yo todos los días tengo un punto de EDP, tal recargo, pues a lo mejor es utilizar el propio sistema de EDP, pero poco frecuente, habitual, en movilidad, turista, reforzar ese apoyo a un turismo sostenible. En segundo lugar, conocimiento del cliente, porque, de nuevo, el cliente habitual del operador eléctrico se le conoce bien, pero al que no es cliente del operador eléctrico, pues yo voy a empezar a saber, siempre lógicamente con la protección de datos de la ley, pero tener información estadística y agregada de cómo se están comportando mis clientes, de manera que yo le pueda también hacer tipos de ofertas y darle una oferta más personalizada a su demanda. Y finalmente, pues lógicamente todo lo que es el ahorro operacional y el ahorro en costes que nosotros estamos viendo que permite esta tecnología. Creo que es importante también, y por terminar, preguntarle a los conductores, ¿no? Y en este sentido, Mastercard hizo este verano, en el 2021, una encuesta a miles de conductores en toda Europa, bueno, en 7 mercados europeos, además de en España, en Alemania y en Austria, en Italia y en Francia, en Polonia y en Suecia, y preguntamos un poco cómo querían o cómo veían ellos el pago en la recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Lógicamente los datos son abrumadores, ¿no? Un 71% de los encuestados lo que dijo es tiene que haber un método universal, fácil, simple y seguro que sea unificado para todos los puntos de recarga de Europa, ¿no? Un 71%. Cuando les preguntamos qué método de pago querrían, pues también abrumadoramente un 78% hizo mención al pago con tarjeta y al pago también que corre sobre los raíles de tarjeta, pero es a través del móvil, a través del iWatch, bueno, todo lo que soporta el contactless, ¿no? Y valoraban sobre todo eso, la simplicidad, la misma experiencia de usuario y, lógicamente, la seguridad, porque a ellos les da seguridad el hecho de que es la misma manera que estoy haciendo mis compras a lo largo y ancho de toda mi experiencia de usuario. Entonces, desde luego, este proyecto, bueno, tenemos un objetivo de 1.000, pero yo estoy convencido de que lo superaremos ampliamente y que el mercado se moverá en esta dirección porque es lo que el consumidor, el conductor, está demandando. Este nuevo sistema de pago nos hace pensar una cosa en la recarga pública, sobre todo esa recarga de oportunidad que hoy en día es gratuita, que hoy en día, pues de algún modo no está, digamos, ordenada, ¿no? Se ponen puntos de carga que a lo mejor por ciertas circunstancias pues se ofrecen de forma gratuita. ¿Tú crees que esto va a suponer una revolución en ese concepto de la carga pública y sobre todo puede llegar a generarse pues oportunidades del modo no ya solo por temas de pago, sino que además por un servicio que tú tengas en un centro comercial, en una tienda, etcétera, puedas recibir pues ciertos kilovatios hora gratuitos y se pueda generar un modelo de negocio que rompa con esa dinámica a lo mejor de la completa gratuidad? La verdad es que, bueno, preguntabas antes sobre la rentabilidad, ¿no? Bueno, creo que como hablamos a muchas personas del sector especializado, pues sobra decir que de momento España tiene 28 millones de coches y todavía hay muy pocos coches eléctricos híbridos enchufables. Los puntos que desplegamos
y creo que no es un secreto para muchas de las personas que estáis, tienen muy pocos usos diarios y lo que estamos haciendo es adelantar estas inversiones y apostar, porque lo que sí que sabemos es que esto se va a convertir en algo muy general en muy poco tiempo, ¿no? Yo hago siempre el ejemplo, porque creo que es muy parecido, ¿no? Cuando el teléfono, con las diferencias en los precios, pero cuando el teléfono móvil apareció había 3 tipos de usuarios de teléfonos móviles, ¿no? Era una maleta gigantesca. Había ejecutivos que les ponían todos los juguetes en la empresa y entonces uno de ellos era el teléfono. Había gente que le divertía mucho, tenía mucho dinero y se compraba un teléfono, y había apasionados de la tecnología que se acercaban a todo esto y que tenían todas estas cosas. También se compraron el Laserdisc y ahí dieron peor que con el teléfono móvil. Tú sabrás, yo no habría nacido. y hubo un día en el que esto cambió. Hubo un día en el que apareció el móvil en nuestros bolsillos porque apareció de una manera sencilla, ¿no? Lo regalaban prácticamente por echar gasolina. No sé si vamos a regalar móviles por recargar en coches, pero se convirtió en algo de todos nosotros. En esa experiencia, en ese tiempo cambiaron muchas cosas. Los que usaban el teléfono al principio no tenían cobertura, no podían llamar a todo el mundo, las llamadas eran carísimas, la batería del móvil, que era así de grande, no funcionaba, ¿no? Hubo muchas cosas que pasaron en el medio que provocaron que esto pudiera tener una adopción masiva. Yo, como has preguntado una fecha, creo que hay una fecha en el calendario y es muy próxima. Creo que dentro de muy poco tiempo iremos a un concesionario de coches. Quedan pocos años, muy pocos años. Decimos 2025, pero la fecha se va adelantando. Y en el concesionario de coches tendrás un coche eléctrico, un híbrido enchufable, un diésel, un gasolina, un coche de gas y seguramente habrá alguno que aparezca de hidrógeno y todos costarán algo parecido. Recargar un coche eléctrico costará el mismo tiempo que un coche de gasolina y entonces será una decisión. Oye, decido hacer esto o decido hacer esto otro. Ese día va a llegar dentro de poco y la experiencia no la tenemos hecha, no la tenemos cubierta, tenemos todavía el móvil con la batería muy grande, entonces necesitamos hacer esto. Entonces tú me preguntabas por la experiencia. El pago con tarjeta supone, perdonad que me repita, pero es que me parece muy obvio, supone lo que decía Iñaki, igualar el pago para la recarga del coche al de la Repsol o al de la Coca-Cola. Vamos a hacer publicidad a otras empresas, ¿no? Y eso hace que pasemos de los grupos pequeños que todavía usan esto a todos los demás grupos, ¿no? Esto es algo importante porque supone de verdad una revolución, supone que esto sea cercano. Y entonces, seguro que lo conocéis. ¿Cuánta gente hay a vuestro alrededor está cambiando de coche, tiene un híbrido enchufable, lo puede cargar en su casa, pero jamás se le ocurriría cargar este coche cuando va a hacer la compra? Porque es que es muy pesado poder cargar porque, bueno, si no lo necesitas, pues ya coges la gasolina. Esto significa que todas estas personas puedan acceder de una manera conveniente, lo decías, lo nombrabas tú antes, ¿no? Y esto nosotros pensamos que es un acelerador. Necesitamos estos aceleradores porque hacen que la experiencia se convierta en algo diario. Y de verdad, es que esto es un camino de ida. Sabemos que los coches o que la movilidad va a ser eléctrica en el futuro, pero necesitamos hacerla cercana. Y todavía estamos en este punto en el que, gracias a Dios, nuestro público y nuestros clientes son muy permisivos porque son pocos, pero van a ser muchos dentro de poco y es la manera de poder asegurarlo. Pues esperamos que este tipo de proyectos sean el advenimiento de muchos más proyectos de estas características, porque lo cierto es que lo que vemos es una revolución importante en los servicios de movilidad y sobre todo de recarga, que ya están empezando también a adoptar otros operadores y que creo que es importante en el camino de la interoperabilidad y de facilitar al usuario la experiencia del vehículo eléctrico. Agradeceros a Mastercard, a Banco Sabadell, a EDP, que hayáis puesto en marcha este proyecto. Esperamos ver esos 1000 puntos de carga o más instalados en España y en otros países de Europa y que sobre todo se incremente ese número. Y gracias por haber contado con este escenario y con este momento para poder contarnos esta experiencia y poder lanzar el kick-off del proyecto. Y nada, pues agradeceros vuestra presencia y seguimos dando paso a las siguientes mesas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.